este proyecto de formación. Vamos a dar inicio a este encuentro. Le damos la bienvenida al profesor Flores, que va a tener a cargo el taller de hoy. La idea de este trayecto de formación es fortalecer las prácticas educativas y sobre todo en esta instancia, quizás la pregunta que nos moviliza, ¿sí? O esta pregunta que nos problematiza, es cómo organizar nuestra tarea docente frente eh, a esta situación de enseñar robótica y programación en el nivel inicial. ¿Cuál es el rol del docente? ¿Cuál es el rol del celador, ¿no? Al momento de hacerse cargo del grupo. ¿Qué actividades son las que puede ofrecer al grupo clase? Pensar al docente como un mediador, como un facilitador, como un guía frente a estas experiencias de aprendizaje. La intención es que a partir de estas propuestas que les acercamos desde la Dirección General del Nivel Inicial, las docentes puedan acompañar, coordinar y ser andamios que fortalezcan los aprendizajes de nuestras infancias. Eh, lo habilito, profesor José, para que dé inicio a este segundo encuentro a cargo de ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. La verdad que, antes que nada, muy buenas tardes, buenas noches a todos. Fue un privilegio estar frente a ustedes y poderles compartir los conocimientos que estuve adquiriendo durante todo este tiempo cuando empezó la robótica. Mi nombre soy el profesor José Flores, soy profesor en tecnología, soy tutor DEWO en lo que es robótica y tengo especialidad justamente en lo que es robótica educativa. Y la verdad que haciendo todo lo que es una concatenación de lo que nosotros ya estuvieron viendo ustedes con el profesor Ramón, la verdad que qué difícil por ahí es empezar a hablar un poquito de robótica y cómo lo vamos a aplicar en lo que es el nivel inicial. Pero nosotros estamos dándonos cuenta de que cómo vamos a hacer, y recién decía justamente la coordinadora de grupo de lo que es la capacitación, que los docentes somos andamiaje de los conocimientos, y es real, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que nuestros chicos ya nacieron con la tecnología, están de la mano de la tecnología permanentemente en los celulares cuando los celulares de los padres, en todos los aparatos tecnológicos que tienen a casa, en el mundo en el que viven permanentemente, donde la tecnología y la robótica está día a día compartiendo. Entonces, los docentes hoy tenemos que ser ese andamiaje para poder adquirir conocimiento, pero sobre todo tenemos que ser facilitadores de conocimiento y sobre todo acompañar este conocimiento, porque muchos de los chicos por ahí van a saber mucho más que nosotros. O sea, me ha pasado dar clases tanto en el primario como también así en el secundario, e inclusive en lo que son los VESPAs, y me doy cuenta que muchas veces en este feedback que tenemos entre los docentes y los alumnos, muchas veces aprendemos un montón de ellos y de muchas veces del tema de la tecnología. Por ahí hay cosas que nos comentan que por ahí nosotros nos quedamos mirando y si eso no lo sabía. Entonces ahí es donde nosotros nos damos cuenta que la robótica y sobre todo lo que es la robótica educativa, hoy por hoy vamos a ser nosotros aquellos que vamos a acompañar a nuestro chico, a nuestro alumno en este conocimiento. Y algo que yo le digo siempre cuando doy una clase, ¿no? Digo, nosotros lo que vamos a aprender, cuando empezamos robótica educativa, le estamos enseñando al chico de empezar a conocer el mundo que lo rodea, ¿no? Porque si nosotros nos ponemos a pensar que la robótica está en todos lados, en la robótica, cuando voy al supermercado, me voy acercando al supermercado y de pronto, cuando me acerqué a la puerta, se abrió solo la puerta, me dejó pasar y después se cerró. Y nos quedamos pensando qué aparato tecnológico, qué procedimiento tecnológico se usó. Ahí estamos hablando de robótica educativa. Entonces el chico, cuando ve esto, se pregunta, y ahí es a donde nosotros docentes tenemos que ir dando ese conocimiento. Cuando va
al cajero con la mamá, coloca la tarjeta, la mamá pone un número y esa tarjeta le da la posibilidad de que de sacar dinero, y de pronto pone una cierta cantidad de dinero y hay alguien adentro que para él en su imaginación, hasta que empieza a pensar, hay alguien adentro que está contando la plata y que le está dando a la mamá. O sea, todos estos procedimientos o estos aparatos robóticos que hoy por hoy están en nuestra vida son los que nuestros chicos tienen que ir conociendo. Conocer de robótica y sobre todo aplicar la robótica educativa en nuestro nivel es como yo le decía recién, es empezarle a dar las herramientas a nuestros alumnos para que ellos empiecen a conocer el mundo que los rodea y sobre todo empiecen a entenderlo, ¿no? Me ha pasado durante este tiempo de que cuando de pronto, a raíz de las NAP, en todos los niveles que se están diciendo de que, bueno, que debemos enseñar robótica y todo, muchos docentes quieren agarrar y empezar a enseñar robótica y cometen el error muchas veces de decirle, vamos a aprender robótica, vayan a la página de YouTube, saquen el proyecto tecnológico, me lo arman y vienen y me lo explican. Pero el chico va, copia de la página, arma como puede, explica lo que él entendió y creemos que hemos enseñado robótica. Y ahí estamos equivocados. ¿Saben por qué? Porque ya bien lo dijo el profesor Ramón en la clase pasada. La robótica empieza ya desde un inicio y que muchas veces la parte hard, estos elementitos que nosotros tenemos aquí, son la parte tangible, pero la robótica, y sobre todo la robótica educativa, viene ya desde un pensamiento computacional. Y este pensamiento computacional que hoy conocemos, y lo conocemos como pensamiento computacional, no es nuevo, ¿no? Nosotros sabemos de que ya, y todos los que tenemos un poquito más ya de años, sabemos que tomó distintos tipos de nombres, pensamiento lógico, análisis de problemas, un montón ¿cómo se llama?, de variantes, de nombres que fue evolucionando. Hoy le ponen pensamiento computacional, ¿por qué? Porque si ustedes, y se habrán escuchado atentamente lo que decía el profesor Sandoval, es la descomposición de un problema, que ya lo vimos, ¿se acuerdan? En una teoría cuando nos hablaban de que tenemos que descomponer el problema, analizar parte por parte el problema y de ahí sacar una lógica, ya lo hemos escuchado un montón de veces. Hoy lo escuchamos como robótica educativa, como pensamiento computacional, pero lo hacemos todo el día. Entonces, lo que nosotros pretendemos en una primera parte, en lo que es la robótica y lo que vamos a pretender con nuestros chicos, es que los chicos aprendan en una primera parte, en lo que es el pensamiento computacional, aprendan a que va a haber un problema que se va a presentar. Ese problema lo deben resolver. ¿Y cómo lo van a resolver? Viendo al problema en forma general y también en forma desmenuzada, en distintos bloques. De esa manera, ellos van a poder, al analizar el problema en sí, ellos van a poder empezar a hipotetizar respuestas para solucionar ese problema. Y ahí es donde nosotros tenemos que darnos cuenta que no tenemos que ser aquellos docentes que solo lo único que decimos, esta es la respuesta correcta y no lo vamos. ¿Por qué? Porque a medida que nosotros tenemos esta gama de respuestas que ellos nos dan, ellos están empezando a hipotetizar y creando respuestas, hasta capaz de que la respuesta que ellos realizan es mucho más efectiva de la que nosotros queremos enseñar. Entonces, ahí es a donde nosotros tenemos que darnos cuenta que lo que nosotros en este pensamiento computacional, lo que nos va a empezar a proporcionar y ayudar es que empecemos a tener que nuestros chicos sean creativos y sean creadores de nuevas soluciones y de nuevas dinámicas. Es ahí a donde el chico empieza a tener muchas más, empieza a pensar, pero profe, pero señor, mire, si usted me dice que por acá va a solucionar, pero yo lo veo más fácil por acá, señor, mire, en 2 pasos, usted hace 4 pasos, yo en 2 pasos y llegamos al mismo resultado, profe, mire. Entonces ahí empiezan ellos, en este pensamiento computacional, a empezar a crear ideas, a empezar a dar nuevas soluciones y sobre todo a conseguir lo que nosotros queremos, que es justamente que en esta gama de problemas solucionen el problema, le den una respuesta, de la manera que ellos vean, pero que la respuesta sea concreta. El camino será más corto, será más largo, será más pensado, menos pensado, pero igual han llegado a la respuesta. Entonces, a eso hablamos con el pensamiento computacional y ahí en ese momento nos damos cuenta que cuando empezamos a hacer una actividad como el profe Ramón decía en la clase pasada, que decía de que de pronto estaba esta actividad que la llamamos desenchufada
o sea, esta actividad en la cual nosotros no vamos a usar computadoras, no vamos a usar nada electrónico para poder enseñar la robótica educativa, es a donde también muchas veces nosotros nos damos cuenta que estas actividades nos permiten abordar varios temas. Y uno de los temas fundamentales que nos permite, por ejemplo, a ver, hay una actividad que siempre hago con los profes cada vez que damos clase, el famoso gallito ciego. ¿Vieron? Tapamos al profe o al alumno con un, ¿cómo se llama? Con un pañuelo, no ve nada, no ve nada. Y es lo que pasa con el robot. El robot, como no, el robot, si nosotros no le damos órdenes, el robot no ve nada. Entonces, vamos a analizar, y para que ellos empiecen a ver cómo funciona un robot, ellos vamos a tener que entender de que, primero y principal, lo que tenemos que darnos cuenta es cómo yo le voy a presentar el robot a mi alumno. ¿Cómo le presento? Y si le dice, profe, ¿qué es un robot? ¿Cómo funciona un robot? Y ahí es donde nosotros tenemos que nosotros mismos hacer una pregunta. Y yo se las haría a ustedes, hoy colegas que están participando en esta reunión. ¿Quién me puede decir qué es un robot? ¿Cómo yo lo presentaría en el aula de la manera más sencilla, un ejemplo de un robot? ¿Cómo funciona y cómo le explicaría de la manera más sencilla y más cotidiana que ellos tienen de aprender, sobre todo nuestros niños? ¿Qué piensan ustedes si hay alguien que de pronto me puede decir cómo usted en un aula presentaría de la forma más cotidiana? Mire, esto es un robot, o así funciona un robot. ¿Hay alguien ¿cómo se llama? Entre los participantes que quiera dar algún ejemplo? Bueno, ¿cómo lo haría? ¿Y cómo lo haría yo? ¿Cómo haría yo para presentar lo que es un robot? ¿Por qué? Porque la verdad que para entender cómo funciona un robot, debo principalmente saber o darle un ejemplo a ellos de la vida cotidiana, más sobre todo a los niños. Y yo siempre digo, y doy este ejemplo, ¿no? El robot, ¿cómo funciona un robot? Y yo le digo, pónganse enfrente a un espejo y mírense. Somos el robot biológico más perfecto del universo. ¿Por qué? Y los robots hoy funcionan a raíz justamente de una comparación de nosotros mismos. ¿Por qué? Y le explico. Un robot hoy tienen microcontroladores, estos aparatitos que empiezan a analizar la información y actúan en consecuencia. Nosotros tenemos un microcontrolador. ¿Ese microcontrolador cuál es? Nuestra cabeza, nuestro cerebro. Nuestro cerebro, en forma permanente, está procesando información, está viendo qué va a hacer para hay necesidad de respirar. Entonces, ¿qué le dice el cerebro a nuestros pulmones? Inflate, volver a desinflate. Y al corazón, tiene que circular sangre, dice nuestro cuerpo. El cerebro que dice al corazón, latí para que la sangre circule. De pronto tengo que tocar algo, tengo que agarrar un elemento. El cerebro le dice a mi mano, cerrate por los músculos, agárralo y llévalo a la boca si hay que comer. ¿Se dan cuenta? Nosotros, como los robots, tenemos un microcontrolador. En nuestro caso, se llama cerebro. En un robot se llama microcontroladores o placas controladoras. Pero ¿qué Profe, pasa ahí, también? Sí, disculpe, ahí en el chat hay, digamos, un aporte, ¿sí? De la profesora Rocío, que dice un robot es un artefacto que facilita algunas tareas. Primeramente les mostraría una imagen o video para que ellos reconozcan que existen distintos tipos y algunos son similares a los seres humanos. exacto. El Justamente lo que aporte. nosotros estamos diciendo. Muy buena, muchas gracias por su aporte. Muy bueno el aporte. ¿Por qué? Porque esa es la comparación. La comparación más práctica que podemos hacer es eso. ¿Por qué? Porque nosotros, nuestro cerebro que procesa información, viene a raíz de qué? No sé quién tiene abierto el micrófono, viene a raíz de qué? De información o de estímulos externos que llegan al cerebro por intermedio de qué?
de nuestros 5 sentidos. Nuestros 5 sentidos, como nosotros vemos, nuestros 5 sentidos, primero y principal, van a estar basados en qué. Acá nosotros tenemos nuestro robotcito, que como yo le decía recién, nuestro robot tiene un cerebro, tiene todo lo que son manos, tiene ojos, bueno, en este caso ya le voy a explicar cómo funciona, que van a ser los sensores que van a estar recibiendo información. En nuestro caso, nuestros sensores son los 5 sentidos: olfato, vista, gusto. Bien, estos sentidos, estos 5 sentidos que nosotros tenemos, nos van a permitir que nos van a permitir tener un contacto con el mundo exterior. Entonces, si de pronto yo quiero avanzar hacia una puerta, voy a usar le pongamos hoy el sentido de la vista, pero sería mi sensor visual para poder saber a dónde está la puerta y dirigirme hacia la puerta. Si de pronto voy camino a la puerta y hay una pared, mi sensor, mis ojos, que van a ser un sensor de qué, de proximidad, un sensor de dirección, van a ver que hay algo y me voy a detener. Si de pronto voy a tocar la pava y está caliente, voy a tener los sensores tactos. Automáticamente dejaré de tocar porque está, y diré, uy, porque está caliente. Entonces, nuestros sensores hacen de que nosotros podamos tener un contacto con el mundo externo y de ahí, de acuerdo a esos estímulos externos, nosotros actuemos. Si tenemos que caminar, si tenemos que masticar, si nuestro pulmón tiene ¿cómo se llama?, que recibir oxígeno. Entonces, los sentidos son los que nos ayudan a nosotros en el día a día a poder entender nuestro mundo externo. Pero no queda ahí, porque ya vimos que tenemos un microcontrolador, que ese microcontrolador procesa toda la información que nuestros sensores, nuestros sentidos están recibiendo permanentemente de afuera. ¿Y qué pasa? ¿Se quedará quieto? No. ¿Por qué? Porque están la otra parte, que son los actuadores. Los actuadores son aquellos que ya lo vamos a ver más con detención. Los actuadores van a ser aquellos que me permiten hacer un movimiento como consecuencia del estímulo externo que ha procesado mi cerebro y me dice qué es lo que tengo que hacer. Entonces, yo tengo que caminar hacia la cocina porque tengo hambre. Entonces, mi cerebro dice, vista, mira un lugar donde salir, y veo la puerta y empiezo a caminar por la puerta. Pero mientras, ¿cómo hago para caminar con la puerta? El cerebro mismo le dice a nuestras piernas, actuadores, piernas, motores, empiecen a funcionar para ir avanzando e ir a la cocina. Entonces, se dan cuenta que esta combinación entre lo que es nuestro microcontrolador, nuestro cerebro, nuestros sensores, los sentidos, que estamos permanentemente sensando nuestro mundo exterior para poder actuar con actuadores, ya sea con motores, ya sean hasta con pantalla, porque también es una pantalla mostrar algo en un monitor, mostrar en una televisión, eso también es parte de un actuador. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de que hicimos esto, que recién hablábamos de los sentidos, ahora nos damos cuenta que hay ejes transversales en robótica. Se puede usar ejes transversales y se los puede usar en todas las materias. Ustedes saben que sí. Ustedes saben de que la robótica me va a servir a mí para enseñar una gama de conocimientos y hacer ejes transversales todo. De pronto recién hablábamos de qué, hablamos de los sentidos, ¿no? ¿Y cuál es la materia que tenemos que usar, o que por lo menos enseña los sentidos y enseña todo lo que es biología, en lo que es si de pronto tengo que caminar y tengo que avanzar, como hacía, yo le explicaba hace rato y le quería decir del gallito ciego, ponemos una persona que le tapamos la cabeza, que es una dinámica de grupo muy buena para poder empezar a practicar lo que es la programación y sobre todo cómo funciona un robot. Tapamos a alguien los ojos y que el grupo le empieza a decir, camina hacia adelante, 5 pasos. Y ahora tiene que dar vuelta a su derecha. Y cuando decide da vuelta a su derecha, dice, da vuelta a la derecha. ¿Cuántos grados? Y ahí, bueno, uno dirá, sí, 90 grados, date vuelta a la derecha.
y voy, se dan cuenta, avanzar 4 pasos, quédate quieto. Entonces, ahí nos estamos dando cuenta que no solo estamos enseñando dinámica de grupo, sino al mismo tiempo estamos enseñando materias como, por ejemplo, física, matemática, cuando vemos ángulos, cuando vemos temas de pasos, cuando vemos el tema de cómo movernos. Entonces, dinámicas de grupo, ¿por qué? Porque el grupo tiene que respetar la orden que está dando uno, si no habla todo el mundo y a la final el robot empieza a caminar, a ir de un lado para el otro. Entonces, todas esas cosas que aprendemos, que lo usamos con la que es la robótica educativa. Y no necesariamente, bien lo decía el profe Sandoval, no necesariamente tiene que ser enchufado, no necesariamente tengo que tener un Arduino, tengo que tener una placa protoboard, o tengo que tener una computadora o un Scratch para poder enseñar esto. Simplemente con juegos, de forma permanente, puedo estar usando. Por ahí muchos de lo que son los colegios iniciales recibieron lo que es la robotina o la robotita, como le dicen muchos, que es un aparatito robótico que para poder llegar o hacer un laberinto, llegar a un determinado lugar, el chico tiene que apretarle la parte superior 4 o 5 veces como haga hacer pasitos, después apretar hacia la derecha si quiere ir a la derecha, y así va avanzando. Y si no tenemos la robótica, creemos un robotito o no, le tapamos la cabeza a alguien o simplemente si no le vamos a hacer gallito ciego, agarramos y le damos un montón de ¿cómo se llama? De papeles o hojas marcadas con órdenes, donde le decimos, anda hasta adelante 3 pasos y que vaya 3 pasos, o como el famoso juego de la oca. Entonces, podemos encontrar millones de actividades desenchufadas para ir enseñándole al alumno o al chico, al niño en este caso, con el tema de inicial, de cómo puede, aunque muchas veces nosotros creemos, hay muchos docentes que me ha tocado durante todo este tiempo, me ha tocado de que no sabían distinguir entre la derecha y la izquierda. En esta actividad que de pronto hacíamos del gallito ciego, decían a la derecha y muchos docentes empezaban a decir, ¿cuál es mi derecha? ¿Esta es mi derecha o esta es mi izquierda? Y que muchas veces por ahí el conocimiento que nosotros creemos que ya está aprendido, lo volvemos a reforzar a medida con estos juegos. Y muchas veces, más con razón, con los chicos que están aprendiendo justamente cuál es la derecha, cuál es la izquierda, cómo es caminar 2 pasos, 3 pasos, justamente en el nivel que ustedes están. Entonces, Buenas tardes, profe. sí, buenas Bueno, tardes. justamente de referencia a lo que usted está conversando, nosotros para iniciar con la robotita en nuestra escuelita, que es sala de 4, también hicimos como un sendero, pero le hicimos un gallito ciego, pero donde la maestra le tocaba las partes del cuerpo al niño para saber a dónde se tenía que dirigir. Si le tocaba la cabeza era para adelante, si le tocaba la espalda era para atrás, si le tocaba en el hombro derecho era para la derecha, y si no, bueno, para la izquierda. Como son chiquititos, o sea, era como para que ellos empiecen a explorar los comandos, digamos, en el propio cuerpo para después poder ir a lo abstracto, digamos. Exacto, y eso es justamente lo que nosotros tenemos, ¿no? El docente mayormente siempre por ahí, cuando tenemos que hacer algo, empezamos a inventar. ¿Por qué? Porque hacemos eje transversal. De pronto, cuando le estaban tocando el hombro, entonces, el chico también aprendía lo que era el hombro derecho, lo que era el hombro izquierdo, lo que era la cabeza, y reforzaba esto, como yo le decía hace rato, que muchas veces me ha tocado, no solo en lo que es formación docente, a donde soy profesor, sino también en otras capacitaciones, de que por ahí uno dice, pero no sabe cuál es la derecha, o no sabe cuál es el 90 grados o el 60 grados. Entonces reforzamos esos conocimientos, no solo en lo que es nivel inicial, sino también en todos los niveles. Y algo que seguro, profe, usted lo habrá notado. ¿Qué pasaba? Empezaron, el primer chico que haya hecho la robotita era un despiole. ¿Por qué? Porque uno le daba una orden, otro le daba otra orden, uno no sabía qué ir. Pero en el segundo, ya los chicos aprendían y en el tercero mejoraban. ¿Por qué? Porque también somos personas, somos seres que vamos mejorando a medida que vamos avanzando en nuestras prácticas, y esas prácticas hacen de estas actividades que nos hacen de que coordinemos en grupo, que tengamos dinámica de grupo, que seamos más unidos, también es importantísimo porque ustedes son uno de los ejes fundamentales que ustedes abordan justamente en lo que es el nivel inicial.
Así es, profe, exactamente. Sí, también los chicos nos sorprenden, ¿no? Porque tal vez nosotros, hay niños que pensábamos que iban a tener más dificultad y, como usted dice, ellos lo sacaban antes que nosotros al movimiento de la robotita. Exacto. Y ustedes saben de que hoy hablábamos y viendo muchas veces por ahí, tenemos, veo que por ahí, por el tema de la educación inclusiva, muchas veces por ahí tenemos chicos con capacidades diferentes. Los chicos, gracias a la tecnología, empiezan a romper esta barrera, ¿no? Porque muchas veces muchos utilizan la tecnología, ellos utilizan la tecnología mejor que nosotros, y muchas veces he visto chicos que usan la tecnología mejor que las otras, sus otros compañeros, y que también hay una, ¿cómo se llama? Una contención entre ellos y un mejor aprendizaje, y se sienten más al nivel. La verdad que esto de la robótica educativa, el pensamiento computacional nos está ayudando muchísimo. Y sobre todo, ¿saben qué? A mí me sorprende es lo creativo que son. Porque yo algunas veces voy y me siento para poder enseñarle algo que yo ya me lo pensé en la casa, y bueno, acá podemos resolver de esta manera y todo, y de pronto me salieron con una respuesta mucho mejor que la que yo llevaba y mucho más simple. Y lo hicieron rápido. ¿Por qué? Porque ellos ya están en este pensar permanentemente, y les ayuda muchísimo. Y era como yo les decía hace rato, qué lindo, porque estamos empezando a crear, o mejor dicho, empezando a enseñar y empezando a formar grandes creadores de nuevos, innovadores de nuevas tecnologías, y sobre todo de solucionar problemas de distintas maneras, ¿no? Profe, qué Entonces, por importante eso esto que la usted, robótica, sí, qué importante esto que usted nos está diciendo, porque justamente este trayecto de formación, el nombre de este trayecto se llama Desafíos en el nivel inicial, ¿no? Una tarea compartida. Y qué importante esto de adquirir herramientas para que el docente acompañe, permitirse también aprender junto a los niños, ¿no? Esto que usted planteaba, que los niños nos sorprenden, pero es justamente dejarse eh, dejar ese lugar de que el docente todo lo sabe, y dar lugar también a los saberes que nuestros estudiantes tienen, a sus posibilidades, a sus necesidades. Y creo que cuando nosotros planteamos el espacio para la robótica en las escuelas, estamos permitiendo el trabajo en aulas heterogéneas, ¿no? Porque estamos dando lugar a la diversidad, estamos dando lugar a que cada uno se vaya apropiando del conocimiento a su modo. Sí, Por favor, profe, sí, ¿pueden por el señor mutearse? Marcelo. Sí, Profe ahí, ¿de parte de Natalia, quién? profe Natalia tiene abierto el micrófono, si se puede mutear, por favor. Bien, o no sé si alguna, ahí está, muchas gracias, profe. Decía que esto permite que cada niño, cada estudiante se vaya apropiando del conocimiento de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a sus posibilidades, a través del andamiaje que el docente aporta. A mí me parece valioso lo que usted nos está planteando como una posibilidad de abrir otros espacios que por cierto están, ¿no? Están en las escuelas, solo que a veces nos cuesta pensar en ese desafío, en eso de afrontar este desafío y decir, lo voy a intentar, quizás aprendiendo a la par de nuestros alumnos, pero es enfrentar ese desafío, aparte porque nuestras infancias lo necesitan, ¿no? Así que muchas exacto. gracias. Es verdad lo que usted dice, y yo siempre cuando planteamos esto con el equipo de robótica de lo que es la subsecretaría, planteamos esto. O sea, lo que nosotros pretendemos ahora en este tiempo es que muchas veces cuando hablábamos de robótica nos asustábamos y creíamos que la robótica era programación y era electrónica, y que yo tenía que saber algo medio Einstein para poder. Y no, y nos planteamos esto. La robótica educativa, y sobre todo, la robótica tiene que ser una robótica que nosotros hagamos que nuestros alumnos entiendan su mundo, y sobre todo, al entender su mundo, puedan tener un pensamiento lógico de cómo resolverlo. Después, la ruedita, el motor, la placa Arduino serán elementos que lo ayudarán a él. Pero lo que en sí él tiene que entender, que de pronto
cuando yo me acerqué a una puerta del supermercado y se abrió, es porque hay algo que es como mis ojos, que ha detectado, que es un sensor, ha detectado mi presencia y le ha dicho a alguien, le ha dicho a los motores que se activen y que abran la puerta. Por eso se abre y empieza a entender. Y cuando empiece a entender, él también va a empezar a crear y va a empezar a tratar de dar soluciones. Pero, ¿y por qué de pronto cierra tan rápido? ¿Y por qué no le damos 10 minutos? Porque de pronto, capaz que viene una persona que tiene silla de ruedas y tiene que dar. Entonces empieza él a hipotetizar y empieza a crear nuevas. Y por eso, justamente, cuando se planteó los temas que íbamos a abordar, uno de los temas, si bien vamos a ver un poco de placa Arduino ahora y todo, lo que voy a pretender, lo que pretendo en lo que es en este tiempo que nos queda, es que ustedes empiecen a usar lo que es la electrónica básica. Que la electrónica básica me va a servir a hacer, por ejemplo, un robocito que no necesite programación, pero que sí se mueva solo y que tenga las rueditas de uno para el otro y se prendan las luces. O que de pronto yo pueda tener la posibilidad de hacer, por ejemplo, una barrera que levante y cierre cuando un autito se acerca. Entonces, algo tan, sí, o un semáforo, algo que nosotros, o prender, por ejemplo, un LED, que tenemos que darle, ¿por qué? Porque el chico, al momento que toma contacto con lo que es los elementos electrónicos que no son, y sabemos que trabajar con batería, trabajar con una pila no va a significar ninguna clase de peligro para ellos, ellos empiezan a entender de que hay una luz que se prende y cuando yo le pongo más potencia, le pongo una batería más fuerte, la luz se ilumina más. Entonces ellos empiezan a entender esto de lo que es una resistencia, de lo que es un foquito, cómo funciona, porque yo le estoy llevando al nivel de ellos para que ellos puedan manipular. Entonces, vimos que ejes transversales tenemos millones, de que nosotros podemos comparar al cuerpo humano como fuese un robot, y esa es la mejor manera, porque ellos van a empezar a jugar, como decía la compañera, la docente, de que de pronto empiezan, toco el hombro derecho, voy hacia la derecha, toco el hombro izquierdo, voy hacia la izquierda, toco la cabeza, voy al frente, y empiezo ya a darme cuenta de que 2 toques significa hacia adelante, y empiezo a hacer todo lo que me gama de una hipótesis para empezar a trabajar. Y eso también, y profe, y si lo hacemos a hacer 2 golpes seguidos en el hombro, que significa que tienen que dar vuelta para el otro, y empiezan ellos a dar sus soluciones. Bueno, dijimos de que la robótica es como un microcontrolador, ¿o no? Nuestro cerebro, esto que procesa permanentemente información, es un microcontrolador que está recibiendo señales externas por parte de los sensores y actúa en consecuencia. Entonces ahora vamos a ver que cuando empecemos a conocer, nosotros vamos a conocer primero y principal, ahora vamos a ver un poquito de lo que es la gama de lo que son microcontroladores, que no van a servir más adelante, pero hoy voy a enseñarles cómo nosotros podemos usar Arduino muchas veces sin tener que programar. Por ejemplo, nosotros tenemos estos microcontroladores que pueden ver en su pantalla, pueden verlo, ¿no? Está compartida la pantalla, todos los que están en el aula lo pueden ver. Sí, se ve, profe. Sí, Bien, profe, perfecto. sí. Perfecto. Sí, profe. Bueno, ahora, ¿qué sabemos de microcontroladores? ¿Qué sabemos? ¿Cómo podemos nosotros implementar el tema del microcontrolador en nuestras aulas? Un microcontrolador, y lo habrán escuchado millones de veces, es lo que hoy por hoy se trabaja y muchos kits han llegado, y la robotita, por ejemplo, tiene este microcontrolador, que es el Arduino, la famosa placa Arduino. Estas placas Arduino que están viendo en este momento, que lo están viendo al frente de su pantalla, la primera de las placas, esta es la famosa y bien conocida Arduino Uno. Arduino Uno cuenta principalmente, mire, acá, miremos con yo voy a estar señalando, siempre hay un microcontrolador. Este que está acá es el cerebrito que procesa la información permanentemente de lo que está pasando afuera. Pero como yo les decía hace rato,
tenemos sentidos, ¿no? Que esos sentidos nos están mandando información permanentemente a mi cerebro. ¿Y cómo recibe la información este microcontrolador? ¿Cómo funciona este microcontrolador? Este microcontrolador va a funcionar, ¿por qué? Porque nosotros tenemos, a ver la flechita donde se me fue, acá está. Miren, acá a los costados, tenemos lo que llamamos pines, o serían entradas o agujeritos, más precisamente, que son llamados pines, donde ahí va a recibir por intermedio un cablecito la información de un sensor, que lo vamos a ver enseguida, los distintos sensores, vamos a colocar ahí, y de ahí va a llegar la información a Arduino, va a pasar al cerebro, el cerebro va a procesar y va a sacar por esos mismos pines, porque estos pines o estos agujeritos son lo que llamamos pines de entrada y de salida. ¿Por qué de entrada y de salida? De entrada porque entra datos, entra información de los distintos sensores que yo tengo. De pronto el sensor de humedad, el sensor de presión, que lo vamos a ver enseguida, empiezan a entrar esos datos, entran, Arduino procesa, el cerebro dice, che, mirá, en este momento mi sensor de temperatura dice que hace mucho calor, estamos en Orán, estamos a 35 grados, y hace calor, y si no le doy ventilación a mi docente, se me muere el calor. Entonces, ¿qué pasa? Arduino, al procesar esa información acá en su microcontrolador, le va a mandar por intermedio de estos pines que de entrada y salida, le va a decir por ahí a un cablecito que esté conectado al ventilador, che, prendete. Entonces, le va a mandar la señal y en forma automática el ventilador se prende y enfría la temperatura del lugar. Entonces, por eso se llaman pines de entrada y de salida. La característica, yo le puedo explicar un montón de que esto es un reloj y que esto es ¿cómo se llama? Un capacitor y un montón de cosas que le puedo enseñar. Pero el concepto de un microcontrolador es lo que acabo yo de explicarle. Simplemente lo que nosotros hacemos es tener justamente un cerebro o un microcontrolador que va a recibir por acá, por los pines, va a recibir información de nuestros sensores, la va a procesar y al mismo tiempo va a salir información por estos pines para que haga el actuador una acción. Eso es el concepto básico de lo que hace una placa Arduino y más precisamente un microcontrolador. Procesa a raíz de justamente de estímulos externos. Porque yo puedo tener el mejor controlador del mundo, el más potente. Es lo que mismo que yo sacaría el cerebro de Einstein y lo pondría en una caja y la cerraría. Por más que ese cerebro sabe de todo, sería inútil. ¿Por qué? Porque no tiene estímulos externos que lo hagan reaccionar a él y que él actúe en consecuencia. Entonces, los microcontroladores, si no tendrían sensores o no tendrían estímulos externos que lo hagan reaccionar de acuerdo a una actividad determinada, serían inútiles, serían aparatos electrónicos que están ahí que no sabemos para qué sirven. Entonces, este concepto que acabo de darle tan simple de cómo funciona un microcontrolador es para todos. Un microcontrolador funciona de esa manera. Ahora, ¿qué es lo que cómo vamos a trabajar? Tenemos el otro, el que está al lado, mire el que está al lado, que es justamente otra plaquita microcontroladora. Esa plaquita microcontroladora que está acá se llama Wemos D1R1. La Wemos D1R1 funciona igual que el Arduino 1, que es de la familia. Pero acá ustedes van a observar algo. Aquí, donde estoy marcando, vieron que acá hay, mire esta señalcita que están acá, que es una señal que ustedes la habrán visto en muchos celulares, que es la señal del Wi-Fi. Esta placa no solo tiene un microcontrolador que hace que los pines, que están los pines acá,
reciban los pines externos y acá procese, sino que este Wi-Fi me permite, ¿sabe qué? Me permite hacer lo que muchos escucharon por ahí, el Internet de las cosas, el IoT, que le llaman mucho. El IoT o el Internet de las cosas, eso que por ahí vimos, che, vos sabés que tiene un celular, mi compañera, que puede ver lo que está pasando en la casa desde cuando se fue de vacaciones y abre la cámara y de pronto ve qué está pasando en su casa, si alguien entró o no entró. O mi compañera, ¿saben qué? Desde su celular le prende la luz en la casa. Entonces, este tipo de microcontrolador me permite trabajar, como le llamo, como yo le decía, el Internet de las cosas. Me permite que yo me conecte a Internet de cualquier parte de donde yo esté del planeta y le pueda dar a mi Wemo, que está acá, le pueda dar la orden para que mi Wemo le dice, che, prende la luz, y la Wemo procesará acá, porque recibe información del Wi-Fi, digo de los pines, sino recibe información de dónde, de la internet que entra en el Wi-Fi. Entonces, procesa la información que entra del Wi-Fi, que yo le estoy mandando de mi celular, de que en ese momento me fui a visitar Brasil, China, Europa, Cerrillo, Rosario de la Frontera, donde sea, y estoy lejos de mi casa, llega la información aquí, esta información se procesa, porque llega por intermedio de Internet, y automáticamente hace el mismo proceso que hicimos hace rato. Le manda un pin de salida y le dice, prendete la luz. ¡Puc! Y se prende la luz. Y dice, che, pero estás de lejos, estás en Rosario de la Frontera, estás en Taorán y prendiste la luz que estaba en tu casa. Y bueno, puedo darle hasta comer al perrito, porque si de pronto yo tengo un aparatito que cuando apriete se mueve un motor y me caiga la comida y se vuelve a cerrar. Puedo hacer todo por intermedio de lo que es justamente lo que muchos llaman, acuérdense en esto, IoT, así le llaman, la latina, la O y la T, IoT, que es el Internet de las cosas. Bueno, y que funciona justamente bajo la tecnología Huawei. Y después tenemos acá una placa más grande, la vemos ahí, que es la placa que funciona, que le llaman Mega. ¿Por qué? Fíjense que tiene la misma característica que la 1, ¿no? Véanlo igual. Pero ¿qué tiene? ¿Qué característica pueden ver, profes, ahí? Miren la 1 acá chiquitita y miren la grande que está acá. ¿Qué características pueden ver ustedes? A ver si estamos atentos ahí a la imagen. ¿Qué característica distinta entre una y otra? Los escucho. Así vemos si no estamos durmiendo. Tiene más pines de entradas y de salida. Perfecto, eso. Tiene más pines de entradas y de salida. ¿Y saben por qué, profe? Porque estos son para proyectos grandes. Proyectos grandes tales como, ¿vieron las impresoras 3D? Esas que imprimen hoy por hoy objetos tangibles, objetos que yo puedo, como de plástico, que es justamente de lo que son filamentos. Entonces, eso me permite, ¿qué? Me permite controlar, porque debo controlar varios motores, muchos motores. Entonces, ahí yo voy a poder tener pines de entrada y de salida muchísimos para controlar, porque hay que enfriar la boquilla, hay que enfriar el ambiente. Y ustedes saben que la impresión 3D, que muchas veces no la entendemos, es justamente una de las tecnologías robóticas más simples que hay. ¿Por qué? Porque, a ver, compañeros o compañeras que en estos momentos estén en el aula, ¿cómo hace mire, para que tengamos un concepto más básico de lo que es la impresión 3D? Hagan de cuenta que son reposteros y tienen una torta y le dicen a ustedes, vamos, usted me tiene que decorar la torta. Perfecto, vamos a decorar la torta. ¿Y qué necesitamos para decorar una torta? A ver, las que son reposteras y decoraron las tortas para el Día de la Madre. A ver, ¿qué necesitamos para decorar la torta? ¿La manga o no? Batidora. Una manga, ¿un qué? ¿Y ese pico? ¿Cómo se llama el pico? ¿Cómo se llama? Batidura, primero para hacer el merengue. Exacto. Tenemos el merengue, la manga. Los ingredientes para hacer exacto, el merengue, el boquilla, huevo.
azúcar. Exacto. Claro, hagamos de cuenta, ya Boquilla tenemos el se llama merengue hecho, ya La tenemos el merengue hecho. boquilla, las Tenemos boquillas, la boquilla, tenemos la La manga, manga, exacto, una bueno, espátula. y el espátula. Entonces, en una impresión 3D, ¿saben cómo es, profe? El filamento, que es un cable de plástico, tiene otra aleación, por supuesto, le vamos a decir plástico, pero tiene una aleación que ya lo vamos a explicar en el curso que vamos a dar más adelante. Es como si usted está de repostero y empieza a apretar la manga. Cuando aprieta la manga, por la boquilla empiezan a salir formitas, ¿o no? Y usted le hace formita de corazón, formita de florcita, le pone nombre, José, te felicito, muy lindo tu cumpleaños. O sea, ahí hacemos, ¿o no? Con eso, de la misma manera funciona la impresión 3D. ¿Por qué? Porque cuando entra el filamento a la boquilla, entra a la boquilla, que es un extrusor que le llamamos nosotros, ese extrusor se calienta a 220 grados, o sea, está hirviendo. ¿Y qué pasa con los plásticos? Es que la pistolita, la de silicona, ¿vieron? Que cuando de pronto se calienta, se va derritiendo la silicona. Bueno, lo mismo pasa con la impresión 3D con el filamento. Se calienta el filamento y se vuelve medio líquido. Y entonces con el extrusor, que sería la boquilla, vamos dibujando la forma capa sobre capa, que se va enfriando a medida que voy pasando y se va armando la impresión 3D, la rueda, ¿cómo se llama? La caja. Esa, miren, así tan simple que creemos que la impresión 3D, ese es el concepto, simplemente es derretir plástico y tener un extrusor que ese plástico lo vaya moldeando según la figura que yo quiera. Eso es así de simple lo que es el concepto básico de una impresión 3D. Por supuesto que después le van a poner nombre extrusor, le van a poner filamento, le van a poner nombres tecnológicos, pero el concepto general, así de básico, llevado a nuestro diario conocimiento, es lo mismo que se repostera. Simplemente que lo que hacemos, no calentarlo, en vez de tener el merengue, tenemos el filamento, en vez de tener la boquilla, tenemos el extrusor, y ahí se calienta y vamos creando figuras. Por eso, esta placa Arduino, que tiene muchos pines, me ayuda justamente a conectar un montón de motores que para enfriarlo, para calentar, para un montón de cosas que tenemos que hacer. Ahora, ya vimos lo que es sensores, ¿no es cierto? Y nosotros dijimos que los sensores son, dice ahí, ahí hace una definición, que dice que son los que me facilitan el tener contacto con el mundo exterior. Entonces, para el más simple, el sensor tiene la misma función que tienen los 5 sentidos del cuerpo humano. Recibe la información externa y actúa en consecuencia a debida al que tiene. Entonces, ¿qué sensores tenemos? Miren, primero y principal, tenemos sensores de proximidad. Sensores de proximidad. A ver si me pueden, capaz que me puedan ver esto. Miren, a ver ahí. ¿Lo ven o no? ¿Parece los ojitos de Wally o no? ¿Se acuerdan del robotcito que nosotros veíamos cuando éramos? No, bueno, no éramos tan chicos, pero ya teníamos nuestro año. ¿Lo ven o no acá? Sí, profe. Bueno, esto es un sensor de proximidad ¿cómo se llama? De ondas. ¿Por qué? Porque ustedes lo ven, tiene el mismo concepto que va a tener el concepto del murciélago. ¿Cómo hace el murciélago para detectarse y no chocar con una pared? ¿Qué hace? Biología, ciencias naturales. A ver, ¿cómo hace para el murciélago para no chocar una pared cuando va volando? ¿Qué larga? El chillido y rebota en la pared y le vuelve a él. Exacto, larga una onda No. que choca contra la pared y vuelve, y de esa distancia él calcula que dónde está la pared y ahí dobla, ¿no es cierto? Planea y dobla hacia el otro lado. Lo mismo hace este sensor. Este sensor, que se llama sensor de proximidad, tiene el mismo concepto del murciélago. Emite una señal, por lo que le llaman ellos TX, manda la señal, toca con la computadora,
vuelve y lo agarra el otro ojito, que sería el otro sensor de recepción. Y va a medir, va a decir, yo mandé una onda a las 7:20 y me volvió a las 7:22. A las 7, o sea que han pasado ¿cuántos minutos? ¿Cuántos minutos, profe, ha pasado si se vuelve a las 7:22? 2. 2 minutos, perfecto. Volvió los 2 minutos. Entonces, pero esos 2 minutos es ida y vuelta, o sea que la distancia del objeto, ¿a cuánto está? ¿A 1 minuto o no? A 1 minuto. A un minuto. Entonces, a 1 minuto. Y él dice, bueno, yo a 1 minuto, cada 5 segundos avanzo 5 metros. Y entonces ahí calcula cuántos metros está la distancia. Entonces, va avanzando. ¿Cómo hace nuestro autito? Por ejemplo, acá tenemos un autito que yo armé, que es un autito Bluetooth. Acá, miren, ahí está el autito Bluetooth, no se lo ve bien, ahí. ¿Ve? Este autito Bluetooth, así como lo ven. Yo le pongo un sensor, yo le pongo el sensor de proximidad, ¿ve? Que parece ya parece más lindo ahí. ¿Eh? Y eso, cuando vaya avanzando el autito, va a largar una onda, va a chocar y decir, no, pará, estoy por chocar. Entonces, paro la rueda, se paró la rueda y dice, che, ¿y ahora a dónde voy? ¿A la derecha o a la izquierda? Según lo que yo digo. Entonces dice, no, tengo a alguien, si sigo me rompo entero. Entonces, ¿qué hago? Paro una rueda, avanzo con la otra rueda y ya voy a la derecha y avanzo hacia el otro lado. En ese concepto es lo que nosotros tenemos, cómo estamos trabajando nosotros con los sensores. Este sensor, como le digo, de proximidad, me ayuda a que no, yo por ahí cuando yo lo vi primero, ojitos, tenía ojitos. No, es un sensor justamente de proximidad. Otro sensor, a ver, como digo yo siempre, para el ¿cómo se llama? Para la cartera de la dama y el bolsillo del caballero, tenemos lo que a toda mujer o amantes, hombres amantes de la planta, ¿qué tenemos? Nos encantan las plantas, pero ¿qué nos pasa siempre? ¿No las regamos o no? Muchas veces nos olvidamos de regar las plantas. Entonces, va a aparecer entre muchos los sensores este sensor. Miren que parece que tienen dos, ¿cómo se llama? Dos, como si fuese dos flechas, ¿lo ven? Este sensor, que se llama sensor de humedad de suelo. ¿Por qué? Sensor de humedad de suelo. Este sensor de humedad de suelo, cuando yo amo mi planta, pero no la riego nunca porque vivo trabajando, entonces yo no sé si la regué a la coquedama, la puse hace una semana o 2 semanas en el agua, yo no sé si está seca o no porque es redonda. Entonces, yo le pongo este sensor, lo clavo ahí en la tierra, y este sensor lo que va a hacer ¿cómo se llama? Sensor de humedad de suelo. ¿Qué es la humedad, profes? ¿La humedad qué es? Es la presencia de ¿qué en la tierra? Del agua. Exacto. Presencia de agua en un determinado lugar, en este caso la tierra. Entonces, ¿y la tierra qué es? A ver, profe, sigamos haciendo ejes transversales. ¿Y cómo se llama el agua? ¿El agua qué es? ¿Es conductor o no? Sí. Es conductor. Es conductor. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo funciona este? Nosotros lo colocamos ahí, lo colocamos en la tierra. Si hay humedad, ¿qué va a haber? A ver acá, se van a conectar. ¿Por qué? Porque va a estar húmedo, o sea que va a haber conexión y va a haber corriente, porque hay humedad, porque la humedad es agua y entonces va a haber corriente entre estas dos lancitas. ¿Y qué pasa cuando esté seca? Al estar seca, no va a haber conductividad, o sea, no va a haber electricidad, no va a circular la electricidad. Entonces, ¿qué va a hacer? Cuando esté seca, automáticamente le va a mandar la información al cerebro del Arduino y le va a decir, che, estoy seca, me estoy por morir. Y ahí automáticamente Arduino sabe que, por si acaso, cuando venga la profe, le prendamos la luz roja y le hagamos sonar la alarma para que se dé cuenta que tiene que regala la plantita. Bien, entonces, bajo ese concepto que tenemos de lo que es este sensor, por ejemplo, un sensor de humedad del suelo.
Ahora, tenemos otro sensor, a ver, que es también re importante, que no sé si lo van a poder ver porque es medio marrón, sí, medio grisecito acá, ¿lo ven? ¿Lo ven? ¿Lo pueden ver? Que es Algo como, se ve, profe. ¿sí? Necesita más luz usted. Necesito más luz, Sí veamos, se ve, veamos. profe, parece un dedal. Sí, parece un, a ver ahí, si se lo puede ver acá, vamos a ver, vamos a usar el Me celular. encanta la idea. Sí, allí sí se ve. ¿Ahora sí? Sí. Muy bien. Este sensor es un sensor así que parece un micrófono, no voy a cantar karaoke hoy, pero parece un micrófono. Este es el sensor de gases tóxicos. ¿Y dónde lo usamos muchas veces? Este sensor es un sensor, vieron que ustedes lo deben ver, miran hacia arriba en un lugar donde tenga un sistema de alarma de incendio, vieron que hay como una tortuguita arriba que está detectando si hay ¿cómo se llama? Humo. Entonces, eso lo que hace es detectar si el cambio ¿cómo se llama? De densidad del aire que está en el ambiente. Acuérdense que la densidad muchas veces se va a basar en la cantidad de oxígeno que nosotros tenemos. Volvamos a los ejes transversales. Entonces, cuando de pronto hay humo, automáticamente, ¿qué pasa? Ya la densidad es fuerte y la membrana que tiene este aparatito ya no puede circular bien el oxígeno, por lo cual, ¿qué hace? No puedo circular más, no se puede circular constantemente y libremente el oxígeno, alarma. Pi, 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 y a correr todo para afuera, ¿no? Porque de pronto sonó la alarma y puede ser un incendio. Y también saben Profe, que, disculpe. sí, Esos son los sensores que hay en algunos edificios donde activan también el sistema de antiincendio, digamos, para exacto, controlar el los mismo, incendios, que tira agua, digamos. ¿Sí? exacto, ¿por qué? ¿Cuál es el concepto de esto? Entonces, acá llega el humo. Cuando llega el humo, acá hace la comparación entre el oxígeno, porque ya lo sensa, dice, che, cuando estoy normal hay más oxígeno que ahora, ya que hay un gas que no me permite entrar por la membrana, por lo cual hay humo, se va programando de acuerdo a la densidad. Entonces, ¿qué hace? Arduino, hay algo que está pasando, hay humo, por lo cual hay fuego. Y entonces le manda la señal a Arduino a otro microcontrolador, el otro microcontrolador dice, che, la verdad que no está recibiendo, el sensor no está recibiendo buena oxigenación, parece que hay humo. Listo, manda una señal, vamos a ver enseguida, manda una señal de sonido, vamos a mandarle la señal de sonido porque nos quemamos todo. Entonces, ¿qué hace Arduino? Viene y hace una señal de sonido. Y este sonido mayormente va a sonar algo así. Ya vamos a practicar enseguida. Bueno, con esto. Y suena, porque acá tenemos un sensor, ya vamos a ver el buzzer. Entonces suena y se prenden las luces. Y corre todo para afuera. ¿Por qué? Porque automáticamente Arduino le dice, prendete automáticamente la bomba y empieza a largar agua. Bueno, pero ustedes saben que también este sensor es el enemigo de aquello que le gusta salir a tomar unos drinks el fin de semana y la agarra la policía, ¿no? Porque con este sensor, ¿sabe cuál es? El que hace en la pipeta. ¿Vieron? El que tenemos que soplar cuando nos agarra la policía el fin de semana y que no hace control de alcoholemia, ¿o no? Y que nosotros tenemos que soplar. Y soplar y ahí automáticamente dice, no señor, bájese del auto, llame a alguien porque se ha tomado muchos drinks, muchos tragos. Porque no puede conducir. Exacto, ¿por qué? Porque también, exacto, porque también este sensor, de acuerdo a lo que yo lo regule, va a detectar la presencia en el oxígeno de justamente el aliento etílico, o mejor dicho, del alcohol, más que el aliento etílico. Bueno, ese es otro sensor que tenemos. Se dan cuenta cómo, mientras vamos viendo sensores, cómo nos damos cuenta que vamos conociendo nuestro mundo y cómo funciona, ¿no? Después, otro sensor muy bueno que tenemos, a ver, tengo acá una gama. ¿Vieron los sensores estos? No sé si lo vamos a poder porque este es más chiquito. ¿Vieron que los sensores
sensible que le llaman. Los sensores fotosensibles, vieron que ¿qué pasa en la avenida cuando de pronto hay, acá está, no lo vamos a poder ver porque es chiquitito, pero ¿qué pasa cuando es de noche? Y ¿se acuerda que antes, los que ya somos viejitos como yo, antes había alguien que iba prendiendo las luces de las avenidas? ¿Se acuerda? Cada 200 metros iba, levantaba una luz, levantaba una llave y se prendía todas, que sé, 50 luces de la avenida. Y ahora lo hace automático. Ahora de pronto se oscurece un poquito y automáticamente se prenden todas las luces. Bueno, ahí estamos hablando de esto, que no lo vamos a poder, vamos a usar de nuevo, vamos a usar nuestra linterna. Muy bien. Es justamente que lo van a ver Sí. ahí, ¿ves? Ahí, ese que está acá chiquitito. Sí ahí. se ve, profe. Bueno, ese es el sensor fotosensible. ¿Qué hace? Ese recibe luz. Cuando estoy recibiendo luz, este sensor dice, che, está de día, por lo cual no voy a prender nada. Cuando ya no recibe una cierta cantidad de luz, automáticamente le dice a Arduino, Arduino, estamos de noche. Ya no recibo la luz que tengo que recibir. Entonces Arduino dice, ¿sabes qué? Es peligroso. Largale la luz. Y hace que se prendan todas las luces de todas las avenidas que tenemos en Salta. Ese es el concepto de justamente los sensores de fotosensibles. Los fotosensibles lo que va a hacer va a estar midiendo permanentemente la cantidad de luz que entra en este sensor y de acuerdo a esa cantidad de luz, según cómo yo lo regule, va a aprender. Por eso muchas veces se habrán dado cuenta cuántas veces habremos sido nosotros habladores y che, mirá cómo gastan luz, que son las 5 de la tarde, está nublado y la luz está prendida, ¿o no? Pero es justamente por eso, porque cuando está nublado no entra la suficiente cantidad de luz al sensor y por lo cual el sensor cree que es de noche. Y bueno, y actúa como tiene que actuar. Prende la luz. Profe, Después, una preguntita, disculpe. sí, ¿Y esos son los mismos sensores de la luz, digamos, estamos hablando de la luz de la vía pública? exacto. Cuando uno va caminando y se prende la luz. No, ahí ya llegamos a lo que es el sensor que le llamamos el sensor de proximidad, ya vamos a llegar. Ahora vamos a otro. Yo quería saber si era el mismo nomás. No, Bueno, ya gracias. llegamos a consultando ese, eso en ese el es re chat, interesante, ¿vio? Porque creemos Sí. que la vecina me está espiando cuando yo me estoy acercando y me prende la luz para que yo no me quede, ¿vieron? Por ahí creemos eso, pero no, es un sensor que utilizamos. Acá, Y mire. eso están preguntando en el chat, profe, sobre los focos y los reflectores, los sensores Bueno, de los vamos a focos y entonces, los a ver, reflectores. no salgamos del tema y que ahí nomás contestemos sobre ese módulo. Ya lo tengo acá. Lo vamos a abrir porque está nuevito. Estoy abriendo un sensor. Justo la profe Estela está preguntando sobre Sí, esos sensores en mire, el chat. este sensor, miren. Acá lo ven así, parece una pelotita, ¿lo ven o no? Sí, profe. Bueno, este sensor acá, en esta pelotita, tiene como si fuesen los ojos de araña. Biología, ¿cómo tienen los ojos de araña? ¿Cómo son los ojos de araña? ¿Vieron aracnofobia en alguna película? ¿Se acuerdan que vieron que parece que la araña tiene 5000 espejos, no? ¿La Sí. vieron? Bueno, Sí. lo mismo hace este sensor. Este sensor, que se llama sensor de presencia o sensor de proximidad, este sensor, lo que tiene acá dentro de esa pelotita, tiene lo que es un mecanismo que detecta la presencia de ¿cómo se llama? De la temperatura corporal del cuerpo. O sea, está midiendo, como vieron que es una pelotita, entonces puede medir casi 360 grados si lo ponemos de esta manera. Entonces, cuando él está, ¿qué hace? Acuérdense en todo esto, profe, de este concepto. Un sensor cuando empieza a trabajar tiene que estar sin nada que él quiera detectar, ¿no? Por ejemplo,
Imagínense si vamos, yo lo enchufo por primera vez al sensor de humo y hay humo. ¿El que va a decir? Esto es normal. Tener humo es Profe, normal, por lo cual no y va a eso, saltar. Sí. y eso, sensor de movimiento o sensor de peso que sería, no es lo mismo tampoco. No, porque este sensor de proximidad lo que hace es que cuando yo me voy acercando, automáticamente detecta el calor del cuerpo y por lo cual dice, che, hay alguien, hay una presencia acá. Esa presencia que hay va a ocasionar que automáticamente vuelve, le manda una señal a Arduino, che, hay alguien acá. Por eso porque si fuese un sensor, como muchos decían, no, pero es tuve que hablar con muchas personas que creían que lo que detectaba era la sombra. ¿Cómo va a detectar la sombra? Le decía, profe, si está oscuro o no. Cuando se prende está oscuro, o sea que no hay sombra. No, lo que detecta es el calor corporal de la persona. Cuando nos estamos acercando, detecta el calor corporal y automáticamente le dice al microcontrolador, che, hay alguien. Y el microcontrolador dice, por si acaso prende la luz. Y se prende la luz. Ese es un detector justamente de proximidad o de presencia. Bueno, entonces, que es muy distinto al otro que usted dice de presión, que cuando yo voy caminando, apreté una baldosa o algo y automáticamente es como un botón, aprieto automáticamente y se prende la luz. Bueno, se dan Sería el cuenta cómo sensor de peso y el sensor de exacto, movimiento, que el son el sensor de sensor de peso, movimiento. el sensor de movimiento, exacto. Este se llama PIR, sensor de Ajá, movimiento. Bueno, PIR. El que bien. tiene las cámaras, profe. El que tiene las cámaras Es que de seguridad. exacto, el que tiene las cámaras, pero las cámaras tienen el concepto de eso y también funcionan, que son cámaras inteligentes. Así para explicarle un poquito lo que son, cómo funciona una cámara inteligente. Mire, la cámara saca una foto, no es que la cámara está grabando permanentemente, ¿no? O sea, la cámara no es que está grabando los 360 días lo mismo, si no hay movimiento. La cámara saca una foto. Esa foto que saca es una foto estática. Hagamos de cuenta que sacamos una foto en un lugar donde no se mueve nadie. Sacó la foto. Y la cámara no es que va a grabar permanentemente esa. ¿Para qué va a grabar lo mismo si no hay movimiento? Entonces, las cámaras inteligentes lo que hacen, sacan esa foto y constantemente comparan si esa foto y todas las figuras que están ahí no hubo modificación. Cuando de pronto esa foto que estaba la mesita, estaba el sillón y estaba el cuadro, lo compara permanentemente y no hay ninguna modificación. Cuando de pronto pasó José por ahí caminando, automáticamente que hubo una modificación de esa foto, por lo cual ahí empieza a grabar. Empieza a grabar hasta que José viene, va a agarrar el vaso y se vuelve a ir. Cuando vuelve a estar la foto estática y no hay más movimiento, ¡pum!, vuelve a permanecer en comparación. Por eso hace ahorro las cámaras inteligentes de justamente, veo que muchos dicen, no, tenés que tener mucha capacidad para almacenar cantidad de fotos o de filmación. No, lo que hace los que hacen las cámaras inteligentes hacen eso. Sacan una foto, comparan permanentemente si esa foto permanece o ese lugar permanece según la foto, y mientras esté sin modificaciones no graba nada. Cuando entró algo, cuando cambió, pasó un pájaro o algo, ya cambió la imagen, ya cambió esa foto, comparó, ahí empieza a grabar. Cuando vuelve a estar estático, deja de grabar. No sé si fui un poquito, ¿cómo se llama? Claro en ese concepto. Porque bueno, un poquito no estaba puesto esto, pero bueno, le explicamos el concepto de lo que son cámaras. Sí, Ahora, profe, se comprende. Gracias. mire, después tenemos, ¿qué pasa con ustedes conocieron los famosos botones antipánicos? Sí, ¿lo escucharon o no? Los botones antipánicos, los que usan sensores ¿cómo se llama? Porque los botones antipánicos que usan hoy son mayormente para aquellas personas que, bueno, que tienen algún tipo de situación violenta y que le dan por forma preventiva. Los botones antipánicos van a tener sensores de velocidad y sensores de movimiento. Vamos a poner de nuevo nuestra linterna.
el negrito, así capaz que no se lo ve bien. Miren, escuchen. ¿Escuchan? No sé si llegan a escuchar como si fuese un sonajero. Otra No, vez, no así dicen los niños. Otra vez. Sí, a ver No como se si fuese un escucha, sonajero. A profe. ver, A ver. hagamos silencio. Debe ser muy mínimo que se escucha como sonajero. No, no escucha nada. No se llega, nada, no no se se escucha. llega. No se- No, Bueno, no se escucha, profe. lo que hace ahí, mire, Sensores no lo toman. sí, este Nuestros sensor, sensores son. sí, este sensor es un sensor que tiene unas pequeñas bolillitas adentro, que lo que hace, por ejemplo, un botón antipánico, vieron que una persona que tiene botón antipánico es que posiblemente pueda ser agredida, y cuando la sacuden, vieron, cuando la sacuden, hay un movimiento brusco. Entonces, esas pelotitas chocan entre sí, hacen ¿cómo se llama? Todo lo que es una reacción eléctrica, porque chocan, y automáticamente le manda a Arduino diciendo que hubo una violencia. ¿Por qué? Porque se movieron las pelotitas más brusca de lo común, y sobre todo hubo un toque de electricidad entre ellas, porque chocaron. Al chocar, producieron electricidad y man. Entonces, ¿qué está diciendo? De que hay un zamarroneo, o de que hay algo violento, la han violentado, o la han tirado al piso, y esas pelotitas han chocado de golpe. Todos estos sensores, mayormente, han sido utilizados muchísimo en seguridad. Son usados día a día en seguridad. Este es el mismo sensor que tienen ustedes. A ver, los que tienen el teléfono, mueven el teléfono. ¿Y qué pasa cuando mueven el teléfono? Cuando mueven el teléfono, no lo programen ahora, pero cuando mueven el teléfono, ¿qué pasa? ¿Se prende la linterna o A mí no? se me enciende la linterna. Exacto. La Cámara. linterna o la cámara, ¿ves? O la La cámara. Cámara. Por eso. A mí se me ahí enciende estamos- el teléfono. Bien, ahí estamos hablando de estos sensores de movimiento, justamente. Es el mismo concepto que nosotros tenemos en lo que es este tipo de sensor, que me permite hacer una actividad como esa. Bueno, después, ¿qué más tenemos? Otro sensor que vamos a ver, porque si no ya vamos a otro tema, porque tenemos que ver un poquito de actuadores. Profe, ¿y esto podemos enseñárselo a los niños, por ejemplo, hacerle pequeñas pruebas de sensores, que por ejemplo de Exacto. movimiento? Mire, yo le voy a mostrar un sensorcito, que es el sensor buzzer, que es un sensor Sí. que emite señal, que me emite una señal para poder hacer una alarma, por ejemplo. Mire, buzzer. Acá van a ver así como si fuese, a ver, ¿lo ven? Ay, re chiquito. Es chiquito, sí. ¿Lo ven o no? Es como un Sí, parlantito. ¿Lo sí, ven? redondito. Redondito. Mire lo que va a pasar ahora. Ese es el que nos pidieron para la clase de hoy. Claro. Mire lo que va a pasar. ¿Tenemos una batería o no? Mire, ahí está la batería. ¿La vieron la batería? Sí. Bueno, el buzzer es un pequeño emisor de sonido. Mire, nosotros, si ustedes lo tienen ahí al buzzer, los que pudieron comprarlo, lo miran al buzzer y ven que tiene una patita larga y una patita corta, ¿o no? Es medio rengo, como digo yo. ¿O no? ¿Vieron? Los que lo tienen. Los que no tienen, no importa. Entonces, tiene una patita, a ver, ya vamos a la luz. Tiene una patita larga y una corta. ¿Ve? ¿Lo miran o no? ¿Ve? Una más larga y una más corta. Sí, profe. Bueno, ahora, Profe Viviana también. ¿qué vamos a hacer con esto? Mire, como ya vimos nosotros, podemos hacer lo siguiente. Si tenemos la batería, le podemos hacer que el chico aprenda lo que es sonido. Mire, escuchen. Entonces, ahí el chico Parece un coyullo de mi pago. En serio, ¿no? Pero bueno, ahí puede ser es una alarma. Porque si yo pongo la patita
positiva en lo que es la batería o en la pila. Perdón, ¿cómo lo conecta? Mire, ¿La más cortita es positiva o negativa? la más cortita es la negativa, la más larga es positiva. Y ahí en la batería debe decir positivo y negativo, ¿o no? Ay, no lo Busquen, encuentro. busquen. El signo más es positivo, el signo Exacto. menos negativo en batería. Exacto, entonces pongan la patita, Ahí está. la patita corta, pónganla en el positivo y la patita larga en el negativo. Ahí suena, muy bien. Ahí nos comunicamos. Una clave Morse. Exacto. Podemos hacer clave Morse con los chicos. Y ahí podemos enseñar justamente esto del sonido. Podemos enseñar con el Morse de cómo nosotros podemos trabajar. Exacto. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a la, porque ya los tiempos son tiranos. No sé si yo soy muy hablador o no, porque estamos ahí nomás con los Profe, tiempos. Sí. estamos ahí, 20, 30 son. Sí, por eso ahora voy a enseñarle Sí. un poquito de lo que son los actuadores. Ya dejemos los sensores tan hermosos, los sensores, ¿no? Yo me emociono con los sensores, pero bueno, ya vamos, si Dios quiere, vamos a, si nos da la posibilidad, bueno, ya hacer un curso justamente que le decía a mi coordinador de hacer un curso de sensores. Otra clase más con usted, profe, porque la verdad es que es re entusiasmante. Bueno, muchísimas gracias. Me alegro que le esté gustando. Ahora, hagamos algo práctico para los chicos. De ahí justamente esto, porque estamos hablando. Mire, nosotros dijimos que tenemos actuadores o no. Sí, los actuadores son motores. Estos motores funcionan a raíz del momento donde, como yo le decía, Arduino dice, che, hagamos de cuenta, estoy recibiendo que está muy caliente el ambiente, la temperatura está caliente. Entonces, ¿qué digo yo? Che, pero estoy en hora, prenderle el ventilador porque si no va a quedar flaquito, que mejor, ¿no? Queda flaquito. Entonces, se prende el ventilador y Arduino le manda la señal, ¿a dónde? Le manda la señal al ventilador y el ventilador empieza a funcionar. Y se prende el ventilador. Hagamos de cuenta que vamos a usar un motor de eso. Miren el motorcito. Vamos a prender la luz. Vamos a prender la luz. Motor se llama DC. Si lo pueden comprar ustedes, pueden hacer maravillas con este motor. Es baratito. Motor DC. DC, así, de corriente directa. El motor, corriente ¿se acuerda? Sí, el motor que tienen, ¿sabe cuál? Rompanle el autito a su hijo. El mismo motor. El mismo motor. A los nietos. A los nietos. Que no se descuide el nieto porque va a ayudar a contribuir a la educación, dígale. Estos motores, que son justamente, que ahora lo van a ver así, de esta manera, miren, separados ya de la carcasa, ¿ves? Yo lo saqué de la carcasa, separados de la carcasa, de que lo habrán visto, sí, alguna vez, cuando rompieron el autito del hermano, porque le hizo algo y fue y le rompieron el autito. ¿Solo que gira esa partecita blanca, profe? Exacto. Entonces, pero bueno, estos van encastrados a esta, ¿cómo se llama? Carcasa que tiene, ¿cómo se llama? Que tiene, ¿cómo se llama? Este engranaje, y ya queda así, ¿ves? Queda lindo, queda más bonito. Bueno. Estos. El profe Enzo dice que en el grabador puede ser también, dice el profe Enzo. Sí, en el grabador. Tenemos en el grabador, hay algunos que son más que ya vamos a ver que son motores más, en el grabador lo vamos a encontrar. Los DC son motores que no podemos controlar su revolución de momento. Le damos corriente y van a andar rápido. No le puedo controlar la posición, decir, bueno, no, che, justo avanza 3 centímetros. Yo le doy potencia y me va a avanzar 5, capaz que si de pronto tengo potencia. No puedo llegar a regularlo. Estos motores van a servir mucho, ¿saben qué? Para armar el Wally que ustedes pueden armar para la clase y hacerle un robocito al chico para que aprenda o tenga su primer robot electrónico, no robot autónomo ni programado, sino robot. ¿Ves que parece un robocito así paradito? ¿Vieron? Miren, yo este robot, este motorcito,
tiene unas pequeñas pestañas como orejitas. Acá no sé si lo van a llegar a ver porque son re chiquitas. A ver, miren ahí, acá. Son re chiquitas ahí al costadito, acá. Sí se ve, profe. Esas chiquititas que se ve ahí, ¿ves? Que son de como de ¿cómo se llama? De cobre, ¿ven? ¿Lo ven? Ahí, Sí. miren. Bueno, esas tienen dos orejitas. Esas dos orejitas que tenemos ahí son las famosas orejitas de recepción de electricidad. Mire, entonces, ¿cómo vamos a hacer? Ahí si yo voy a agarrar, por ejemplo, un cablecito, le pongo en una orejita, así como si estuviese enhebrando, pues soy medio chiquita. Ahí tenemos uno ahí, le pego una enhebrada, ¿ves? A un cable en esa orejita. Agarro otro cable, le pongo en la otra orejita. Ya estamos medio ancianos, ya no vemos bien, ¿no? Bueno, ahí está, mire. Quedaron, el robotcito quedó puesto con las dos orejitas, claro. Quedó puesto en las dos orejitas, mire. Vamos a ver ahí. ¿Se ve? No se ve, no. ¿Se ven los cables o no? ¿Lo pueden ver? Está muy iluminado, ¿no? No. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí sí. Ahí sí. Muy Bien. poquito. Ahí, ¿ve? Lo vemos ahí que están, miren, ahí me voy acercando, ¿ve que están metidos los cablecitos en la orejita o no? ¿Lo ven? Ahora sí. Sí. Bien. Bueno, ahora yo le voy a poner a esos cablecitos, le voy a poner corriente. Voy a agarrar la batería de nuevo y le voy a poner corriente. Y de esta manera, ahí voy a agarrar, voy a poner corriente a uno y corriente al otro. Voy a poner un cable de un lado y un cable al otro. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Escuchan o no? Sí, profe. Se están moviendo. Y sí se escucha, profe. Se están moviendo ahí. Entonces, ¿qué pasa? Ahí yo hice mover el motor. Entonces agarro dos ruedas de esta, miren, de esta rueda, así que le pongo una rueda. ¿Eh? Ahí están las ruedas, ¿la vieron? Lo encastro acá en el motor. Le pongo de un lado, le pongo del otro, y miren cómo ya parece un robocito. ¿Lo ven o no? Sí. Y ahora le puedo poner dos letos, le pongo este acá, miren. Vamos a tratar de ponerlo acá. Y le pego esto acá. ¿No parece un Wally? Está bonito. Sí. Bueno. Y Profe, le pongo la batería, y le pongo la batería conectada ahí con el cable, y le pongo la batería y va a avanzar el Wally. Y le cambio de polaridad y va a retroceder el Wally. Y ya hice un robot electrónico. Y le va a gustar. interesante. Le va a gustar. Sí. La profe Graciela pregunta, ¿dónde se compran esos motores o esos sensores? Bueno, los motores y los sensores acá en Salta, a pesar que no tenemos que hacer publicidad, pero bueno, auspicia Gama. Gama y Electrónica Urquiza son los dos lugares donde medianamente van a poder encontrar estos tipos de elementos que se están vendiendo para electrónica. Gama, que está ahí en la Mendoza, casi llegando al Verdi, y Electrónica Urquiza, que está en la Urquiza, casi llegando a Buenos Aires. Ahí están los dos elementos. ¿Y las bueno, ruedas, profe? ¿Dónde ahí se también la van a consiguen las encontrar ruedas? ahí. Ahí también la van a encontrar. Díganle motores con ruedas. Motorcito con ruedas. Acuérdense, motores DC. Y saben que estos motorcitos, profe, si yo le pongo corriente de un lado, o sea, yo le pongo el positivo acá y el negativo acá, va a avanzar hacia adelante.
Y si yo los cambio a los cables, va a avanzar hacia atrás. Se invierte, digamos, Se invierte la polaridad. Entonces, la capaz polaridad. que me hace falta invertir la polaridad acá en el ¿cómo se llama? En el motor, si no invierte la polaridad directamente, ¿dónde? En la batería. En la Le pone un batería. cable largo, un cablecito largo que le pega ahí, que le pega a las orejitas, le pone un cablecito largo y ya tiene un control remoto, cambia de polaridad, le pone para el otro lado y ya vuelve para atrás los robocitos y ahí avanza el guay. ¿Vieron? Eso justamente lo que yo le quería decir a ustedes. De esta manera, el chico empieza a conocer la electrónica y el mundo que lo rodea. Sabe lo que es un motor, que funciona que un motor, y que un motor dándole corriente va a hacer un movimiento hacia adelante, y si le cambio la polaridad o le cambio de positivo a negativo, y ya empiezan a saber el concepto de positivo y negativo. Chiquitos que van a ir aprendiendo y sobre todo van a tener algo para poder jugar en la casa, y sobre todo van a crear ellos. La idea es que el juguete que muchas veces nosotros lo compramos, eso lo puedan hacer y lo puedan ¿Sabe qué tener. interesante, profe, para mi área de agronomía? Porque así empiezo a enseñarle lo que es cómo funciona la maquinaria agrícola. Qué bueno, sí, buenísimo. Yo ya le Es, estoy diagramando clases, estoy está bueno. planificando. Y ve, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y justamente con esto, yo le decía cuando empezamos, ¿se acuerda? Empezamos la capacitación hace rato, yo le decía, son la electrónica y la robótica son elementos que vamos a usar nosotros para concretar nuestros conocimientos específicos. No es que nosotros tenemos que entender que la robótica es una materia separada, diferente. No, no, no. La robótica educativa y los elementos de la robótica son herramientas que yo voy a utilizar para que para hacer un andamiaje y para reforzar el conocimiento. ¿Por qué? Porque los chicos se aburren cuando todo es teoría, ¿o no? Pero cuando ya le pongo una práctica, o cuando ya se mueve, cuando ya prenden un foco, cuando ya viene esto, ya empiezan a querer hacer, y podemos hacer esto, profe, y hagamos esto, profe, y queremos esto, y si yo le pongo esto, profe, y empieza a surgir y a empezar a crecer el conocimiento y sobre todo a crear saberes, esos saberes que son saberes, y de ahí ya la lluvia de ideas que hice al principio, que de pronto ni sabían qué es lo que teníamos, cuando ya llega a terminar la clase, los chicos ya tienen nuevos conocimientos, adquirieron nuevos conocimientos, por lo cual ya hoy hicieron y crearon conocimiento. Consulta, profe. Sí, Si los chicos tocan la parte de arriba donde está la pincita agarrando, ¿le no hay puede dar? problema. Si trabajamos con batería, no hay corriente. Mira, Sí. no, no hay, Ajá. no, pues, una mentira, no hay corriente, no hay problema. Por eso trabajamos con baterías, ¿bien? Trabajen con baterías, con pilas, que no hay ninguna clase de peligro. Que no se metan a la boca, ¿no? Pero tampoco va a pasar nada, pero igual que no se metan. Pero después el tema de corriente, yo me estoy tocando y no para nada. Y hago conectividad, positivo y negativo, pero no hay, no circula. Entonces, tranquilamente la mamá se va a sentir tranquila. ¿Por qué? Porque sabemos que de pronto trabajamos con batería y no va, una batería de 9 voltios y no va a tener ningún peligro su chiquito porque no va a hacer nada. Y no se queman las cosas, no se queman las cosas. Eso es lo bueno de la batería de 9 voltios. Es segura y al mismo tiempo podemos usarla para me va a hacer funcionar todos los motores que pueda haber, las luces, que bueno, que no vamos a tener tiempo ahora de armar las luces LED, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante, pero también vamos a armar luces y todo para poder hacer un pequeño semáforo, por ejemplo. Bien, vamos a poder hacer un semáforo tranquilamente por intermedio de luces. El tema de sensores, regresando un poquito, profe, el tema de Sí. sensores, a mí me encantaría poder, no sé, dialogar con usted sobre eso, porque a mí me sirve en la poma por el tema del invernadero, sensor de temperatura. Exacto. Bien, mire, nosotros usted no estuvo en la feria del agro de hace poquito, que tuvimos una exposición acá en la agrícola, donde estuvimos exponiendo. No me invitaron, profe, y estoy accidentada, así que por eso hago todo Zoom. Estoy con la Sí, RT. nosotros ahí preparamos el vivero y preparamos ¿cómo se llama? El riego automático para ellos. Necesitamos Ay, el qué hermoso. concepto y lo hicimos practicar. Así que no hay problema, vuelvo a decirle, está la coordinadora del curso, que ella seguro que se encarga de conectarse
con el coordinador de a donde pertenezco y no tenemos ningún problema. Vuelvo a decirles, yo tengo este concepto y yo no sabía nada de robótica. Aprendí robótica a golpe y ponchazo, pero aprendí así como lo doy, a lo gaucho, porque la idea es aprender y conocer mi mundo a mi manera y hacer el conocimiento a mi manera y yo llegarlo a entender para yo poder hacer saberes. Si de pronto yo le empiezo a dar una ley de Ohm o le empiezo a dar un montón de teoría de cómo funciona, pero ustedes en sí no llegan a tomar un conocimiento concreto de un conocimiento que puedan, ¿cómo le puedo decir? Entender lo que están haciendo, es inútil enseñar robótica haciéndonos los grandes teólogos cuando de pronto lo único que tenemos que enseñar es a entender cómo funciona nuestro mundo. Sí, profe, la verdad que es una temática súper interesante. Justamente estoy planteando con el equipo técnico de poder, de la Dirección General del Nivel, con el equipo pedagógico, de darle continuidad en otros trayectos de formación. O sea, lamentablemente en este trayecto no podríamos sumar otra clase porque ya están pautados los encuentros, pero siempre nosotros somos receptores de las necesidades de los docentes, en función de sus contextos, en función de sus lugares de trabajo. Entonces, obviamente, estoy registrando todo lo que se genera en el chat, todos estos pedidos de continuidad. También se hace explícito en el chat lo ameno que ha sido este encuentro, lo importante que es este encuentro. Así que bueno, y a eso sumarle que la tecnología nos acerca, ¿no? Porque en este trayecto participan docentes de todo el territorio de la provincia. Entonces miren qué importante que es pensar en darle continuidad, en generar otros espacios de encuentro también desde la Dirección General del Nivel Inicial, porque justamente estamos posibilitando el acceso al conocimiento de nuestros niños. En la medida que el docente se capacita, que conoce, que se enfrenta a estos desafíos, repercuten, ¿no? en los aprendizajes de nuestros pequeños, y eso a nosotros nos da mucha satisfacción. Así que claramente sí estamos teniendo en cuenta y tomando todo lo que aparece en el chat. Muchas gracias. Sí, nosotros cuando nos plantearon esto, justamente tuve la posibilidad ya de ir armé varios proyectitos que por ahí si en alguna oportunidad tenemos la posibilidad de hacer un presencial, por ejemplo un helicóptero que se puede hacer tranquilamente con estos motores, como vimos recién al Wally, lo hacemos al helicóptero con simplemente motores sin necesidad de programar, o la famosa rueda sin fin, o la rueda que van dando vuelta y que se ponen los asientos. Hay un montón de proyectos que se pueden trabajar sin muchas veces necesidad de entrar a lo que es la programación, que por consecuencia o como también por la edad de nuestros niños, la edad donde ustedes están enseñando, la programación sería medio inútil, no lo llegarían a entender, pero sí llegarían a entender la electrónica básica para poder ir despertando en ellos justamente esta posibilidad de poder seguir abordando más conocimiento y entender el mundo, entender nuestro mundo. Bueno. La verdad que, bueno, hay varias cositas que me quedaron en el aire, pero bueno, abierto a lo que ustedes necesiten, lo que ustedes quieran. Vuelvo a decir, yo soy muy respetuoso de mis superiores, en el caso de mi coordinador, así que cuando ustedes diagramen o programen con él, nosotros iremos a las escuelas, iremos a los lugares, haremos presencia, pero siempre la coordinación con él y con esta, como le digo, enseñemos robótica para que entiendan nuestros chicos. No le enseñemos teoría, ni le enseñemos cosas que nosotros no entendemos. Enseñemos robótica partiendo desde un pensamiento computacional, desde de una actividad desenchufada, dando lo que tenemos que saber, que es darle que ese conocimiento sea un conocimiento que permanezca. Yo siempre, muchas veces he dado capacitaciones y he sido profesor de todos los niveles, inclusive mi especialidad es que es seguridad. Yo soy un profesional de seguridad, en lo que es muchas veces en todos los lugares que he dado, yo siempre digo esto: el conocimiento tiene que ser un conocimiento que permanezca, no un conocimiento que solo lo aprendo para probar.
Entonces eso Y tenemos que mire ver. qué amplio, profe, disculpe, y profesora Sandra, miren qué amplio que es todo esto, ¿no? Porque las áreas especiales que yo enseño, y sobre todo allá en la Puna, que arriba los cerros, que es frío, nos abre un abanico de posibilidades para todos los grados, desde nivel inicial hasta séptimo grado. Yo tengo séptimo grado y ya estoy pensando en los sensores térmicos para nuestro invernadero. Exacto, sí. ¿Cómo que Entonces no? a mí me sirve, esto me sirve un montón y me abre un panorama amplísimo, pero para todos mis alumnos, no solo a nivel inicial. Nivel inicial le puedo hacer ver cosas chiquititas y con los niños de séptimo grado, sexto, quinto, yo ya puedo trabajar con otros materiales que van acorde a la edad. Gracias, profe, de verdad, y gracias al equipo por brindarnos esta posibilidad de aprender y de saber y de planificar, ¿no? Mirando el futuro de los niños. Porque no todo es teoría y no todo es sacarlos a sembrar, a sacar una pala, a emplear un pico, a emplear una regadera. También se pueden enseñar transversalmente todo esto que ustedes nos ofrecen. Gracias en serio. Bueno, muchas gracias por eso. Yo tengo mi corazoncito en La Poma porque mi mamá era de ahí, así ¡Ay, qué lindo! que yo conozco La Poma, tuve la posibilidad de estar ahí, y bueno, y como le digo, el corazón de mi mamá siempre estuvo ahí, por eso conozco La Poma. Así Qué bueno. lindo, profe. Yo enseño en la Escuela del Pueblo. Ah, qué lindo. En la 4381, sí. Bueno, si no hay alguna pregunta, porque íbamos a seguir avanzando sobre motores, pero justamente el tema de motores ya se va a poner y se nos vamos a pasar el tiempo, y sobre todo por ahí queríamos tocar otro tema, si hay alguna pregunta en específico que quieren hacer. Sí, está pensado para el año que viene, vi ahí en el chat, está pensado seguir capacitando ya un poco presencial y también de esta manera. Vamos a dar, los invito a todos, ya con el conocimiento de mi coordinador, nosotros tenemos un MOOC, tenemos videos así como los de YouTube, donde enseñamos, donde tengo la posibilidad de enseñar desde cero robótica. Empezamos con ese MOOC que está de la subsecretaría, busquen así subsecretaría de Ciencia y Tecnología, MOOC de Robótica Educativa, y si no, bueno, ya le voy a decir al coordinador que le esté pasando el link. Ahí enseñamos primero un poquito de lo que es Arduino, hacemos un semáforo, después hacemos un brazo robótico, después hacemos un autito seguidor de línea y terminamos con un autito Bluetooth que hacemos competencia, que son rápidos. Y ustedes saben que profe, es todo con cartón, ¿no? Yo se enseño con el cartón, porque así como decía la profe recién, capaz que tengo la mejor tecnología, capaz que tengo el robot último modelo, el Alfa Romeo, con lo mejor, ¿cómo se llama?, la estructura, y capaz que estoy en un lugar donde no tengo nada y tengo solo un kit, y tengo que agarrar un cartón y armar una estructura en cartón. En ese MOOC le enseñamos todo el MOOC es basado en cartón. Yo hago las Profe, estructuras en cartón. nosotros tenemos habilitada ya el aula en EduSalta, y toda la información que ustedes quieran que se comparta, si bien la pueden compartir conmigo y con el equipo para después, técnico, para que después lo subamos al aula justamente de este encuentro. De todas formas, usted también está habilitado para acceder, seguramente le va a llegar o le llegó la invitación para que usted pueda acceder, si no, nosotros hacemos de intermediario y subimos todo lo que usted nos está planteando, incluso la clase de hoy, para los cursantes que están preguntando acerca de dónde se puede ver el encuentro de hoy, va a estar disponible allí en el aula de EduSalta, que ya está disponible. ¿Cómo empezamos, profe? Disculpe. Yo estuve intentando y no pude. Bueno, miren, todas estas dudas las vamos a evacuar en el grupo de WhatsApp, ¿sí? La profesora Silvia ya les dijo que en este momento nos vamos a dedicar a escuchar los conocimientos que nos imparten los profesores para los talleres, y después ya está habilitado el grupo de WhatsApp, y allí van a evacuar las dudas en relación al acceso a la plataforma. Ya se enviaron videos instructivos de cómo
ingresar, cómo generar las claves para el ingreso, cómo recuperar contraseñas. Ustedes ahora, ahí la profesora Delma ha dejado un link para unirse al grupo de WhatsApp y a partir de ese momento ya forman parte del grupo y allí se van a evacuar todas las dudas en relación al uso de la plataforma. Ahora lo vamos a seguir escuchando al profesor. Gracias. Bueno, como les decía, y ya para ir viendo un poquito más de lo que, para finalizar, nosotros nos damos cuenta de que, como yo les explicaba hace rato, de que hay motores. El motor el famoso motor DC, que era el que me permitía hacer a mandar una rueda, pero no me permitía ser específico al momento de detenerlo, porque yo le daba corriente y andaba largo, andaba un montón. Vamos a ver lo que se llaman los famosos servomotores. Y ya como el último tema, que es justamente, ¿qué es un servomotor? Un servomotor es justamente un motorcito que va a funcionar más precisamente, no como el otro que funciona dando vuelta a 360 grados, sino que va a funcionar como si fuese, acá es un servomotor, ¿ven? Este es un servomotor, que va a funcionar, este es otro, un poco más específico, más compacto, más robusto. Estos servomotores lo que van a hacer va a ser justamente manejarse a grados 90, 60, 45, y acá vamos a tenerlo a una figurita que lo van a ver, que no sé si lo pueden ver acá, si no ya prendo la linterna para que tengan acá. Mírenlo acá al bracito robótico. ¿Lo ven o no? ¿Sí? ¿Lo ven al brazo robótico? El brazo robótico Sí, que tengo profe. acá, Sí, profe, sí se ve. Sí, profe. ese brazo Sí se ve. robótico que tengo yo acá, me va a dar el concepto de esto. Acá hay un servomotor. Ese servomotor funciona a grados, 45 a 180 grados, pero no se mueve más que para grados nada más. Entonces, los movimientos que hace el robot son en grados. Entonces, yo los movimientos voy a poder tener la posibilidad de dominar el robot, pero dándole ya programación, a diferencia del otro que yo le pongo electricidad y ya funciona solo. En esto ya voy a programar, le voy a decir, movete de pronto de posición 0, movete 90 grados, ¡tuc! Movete 45, ¡tuc! Movete 180, ¡tuc! Y empiezan a moverse. Y de esta manera es como el brazo robótico, es como nuestro brazo, ¿eh? Que se levanta, que si de pronto tiene una mano, cerrate, abrí, entonces ya se mueve más en grados, más que por, ¿cómo se llama? Por presión. Entonces va a mover el brazo de acuerdo a 45, a 50, pero va a mover en ángulos. Eje transversal, vamos a enseñar un poco de física, vamos a enseñar un poco de matemática y ahí podemos decir, bueno, si hagamos que nuestro robot se mueva a 45 grados, cierre la pinza 20, agarre un objeto y lo levante. Entonces, de esa manera también usamos ejes transversales. Y después vamos a trabajar con lo que se llama, nosotros lo que veíamos hace rato, que son todos nuestros motores tienen lo que se llama controladoras de motores. ¿Por qué? ¿Qué hicieron ustedes hace rato? Fueron controlador de motor hace rato. ¿Por qué? Porque lo que nosotros acá vean el controlador de motor, ya lo pongo más para que lo puedan ver. Este pequeño aparatito que es, lo que hace es lo que yo hacía hace rato y le explicaba a ustedes. El controlador de motor me permite que yo pueda avanzar hacia adelante y en vez de yo estar cambiándole los cables a la batería y ponerlo y cambiar de polaridad, automáticamente lo que hace el controlador ¿cómo se llama? De motores, él solo cambia la polaridad. Entonces yo le digo, anda hacia adelante, va a ir hacia adelante. Retrocede, le doy una hora de retroceder. Entonces, en vez de yo cambiar los cablecitos, solo lo que hace la controladora de motor cambia la polaridad y hace retroceder. Y en el caso de que tenga que dar, por ejemplo, si un autito va avanzando, los dos motores avanzan hacia adelante. Se para y quiero mover a la derecha. ¿Qué hace? La controladora de motor dice, vos parate
y vos avanzás. Entonces este va a ir avanzando y este va a ir dando vuelta hacia la derecha o hacia la izquierda según. Eso es lo que hacen las controladoras de, ¿cómo se llama? De motores. Y el último tema a tocar que ya me gustaría comprar un LED. Yo le dije que iban a ir a comprar un LED o no sé si lo pudieron comprar al LED, que es este aparatito chiquitito, un poquito. No sé si lo pudieron ver. ¿Lo vieron o lo compraron? Sí, se puede ver, profe. Yo en mi caso no lo pude comprar. Bueno, este LED es un foco Sí, que profe, lo compré. me produce electricidad, mejor dicho, luz. Este LED, ustedes siempre, yo digo, mírenlo como para enhebrar, así, pónganlo acá a la distancia y van a ver como estuviesen por enhebrar. Cuando ponen así como para enhebrar, van a darse cuenta que el LED tiene cuántas patitas. A ver, vamos a ver, salga para acá. Ahí. ¿Ven? ¿Lo ven o no? ¿Ven las patitas o no? Sí. Bueno, hay una patita que es más larga que la otra, es medio rengo, ¿cómo se llama? El LED. ¿Por qué? La patita más larga es el positivo y la patita más corta es el negativo. Cuando yo voy a prender un LED, voy a darme cuenta de que voy a necesitar prender un foquito que funciona con polaridad positiva o negativa. Si yo a este LED lo conecto directamente a una batería, ¿qué pasa? Se quema. ¿Por qué? Porque ahí vamos a usar otra teoría que le llama la teoría de la ley de Ohm. ¿Qué pasa cuando nosotros le decimos, che, hay que poner una resistencia? Ahí vamos a ver. La resistencia, que son unos aparatitos que ya le digo que los tengo por acá, porque tengo acá todo cerca para poder mostrarles a ustedes una resistencia que es así, mira. Después mi señora me va a matar porque estoy tirando los robos por todos lados. Mira. ¿Vieron la resistencia? ¿Vieron? Exacto. ¿Ven la resistencia o no? ¿Sí? Sí se ve, profe. Es una resistencia. Lo que hace la resistencia, profes, es resisten el paso de la corriente. ¿Qué pasa? Viene una corriente con todo, con fuerza. Hagamos de cuenta que le queremos poner al foco común, le queremos poner un trifásico. ¿Y qué pasa? Viene con todo y cuando lo agarra al foco, ¡boom!, lo hace reventar. Lo mismo pasa con esto. Si yo al LED le pongo directamente, que acabo de quemarlo, lo quería mostrar cómo lo quemaba, pero ya lo quemé antes. Si yo le pongo directamente a la Ya batería... lo quemé de ututilla. Ya lo quemó, bueno. Es que yo siempre le digo esto, ¿no? Yo siempre digo esto en los profe en los cursos. Y por ahí me quieren matar los coordinadores porque hay que quemar. Porque cómo se aprenden las cosas. ¿Cuántos de nosotros no hicimos out cuando tuvimos que arreglar? Por ahí nos dice, me arregla la plancha y hago 2 planchas en vez de una o no. Porque a la final la desarmo y nunca, no sé, cómo, me sobraron piezas y hago dos, ¿cómo se llama? Hago 2 planchas. Miren, tenemos el LED acá. ¿Vieron el LED? Si yo ahora le voy a poner batería directa, miren, se va a quemar de una. A ver, quememos. ¿Pueden verlo o no? A ver, ¿dónde me ubico acá. ¿Lo ven al LED o no? ¿Sí? ¿Lo ven? Sí, profe. ¿Lo ven al LED? Sí, se ve. Sí, profe, sí. ¿Se prendió o no? ¿Sí? Sí. Ahí le estoy dando, pero ahí se va a quemar seguro, dentro de poquito. Ahí está listo, acá. Ahí está quemando. Se quema. ¿Por qué? Porque la potencia que yo le estoy dando, el LED tiene que no la aguanta, entonces va a quemarse, ya se quemó. A mí me prendió una sola vez la luz roja y no prendió más. Listo, ¿por qué? Porque le dio bastante batería y cuando, mejor dicho, electricidad, y cuando le dio la corriente, aguantó una y ¡pum!, se quemó. Entonces, para evitar que se quemen, nosotros vamos a usar lo que se llaman las resistencias. La resistencia va a ir unida a lo que yo le llamo la patita más larga, que es el positivo del LED. Bueno,
No sé si ustedes tuvieron la posibilidad alguna vez de escuchar lo que se llama protoboard. No sé si alguna vez lo habrán escuchado o lo habrán visto. ¿Qué así? ¿Ve una placa como esta? ¿La ven? ¿La ven? No, prendamos la luz. Una Y eso es protoboard. lo que yo le saqué parecido a lo que yo le saqué al lavarropa por Bueno, arreglar. más o menos parecido, pero no. Bueno, la protoboard, estamos desarmando, ve que armamos otro lavarropa ahí. La protoboard lo que hace, tiene un montón tiene un montón de agujeritos. Esos agujeritos son conductores en la columna. ¿Vio cómo son las columnas? Las columnas están de esta manera, ¿no es cierto? Y las filas van así. Las columnas se comunican entre ellos por intermedio de un filamento de aluminio. O sea que si yo pongo una patita de un elemento en una misma columna de otro elemento, automáticamente, ¿qué hay? Se conectan. Esta protoboard viene a raíz de que, ¿se acuerdan cuando venía y decía, bueno, vamos a soldar un foco y teníamos que estar con el soldador caliente y de pronto calentamos el soldador y nos quemamos entero y por ahí ni soldamos porque sonamos mal? Entonces la protoboard lo que viene a hacer es justamente eso. Ya no soldemos más, ya le evitemos que al chiquito o al chico quemarlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner en la protoboard, en la misma, yo le dije que en la misma línea de la columna, en la misma columna va a tener conectividad. Entonces yo coloqué en la misma línea y voy a poner la otra patita, esto más o menos capaz que no lo podemos entender porque es más práctico, pero en la misma línea, en la misma columna de la patita se llama la patita del LED, la positiva, le pongo la otra resistencia, no sé si se lo pueden ver ahí. Y la doblo y lo pongo en en otra línea. Ahora, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Por qué? Porque los chicos van a poder ver esto cuando yo le dé corriente. Era lo que decía hace rato la profe. ¿Cómo puedo hacer para que no hacerle ver que funcionan los elementos? Bueno, vamos a hacer que funcionen los elementos. ¿A dónde está la batería? Miren, a ver, yo voy a bajar un poquito la cámara, lo pueden ver, a ver, está ahí, no, un poquito más, no se ve, ¿no? Ahí, a ver, no lo voy a tener que poner yo acá. Bueno. Ahí está. Miren, la ven a la... ¿La ven a la protoboard? Sí, miren, prendió la luz. Sí se ve. A ver. Déjenme que trate de hacer que se prenda. Ahí conecté y ahí está en el LED, ¿ve? Y ahí ya no se me quema. ¿Se da cuenta por qué? Porque la resistencia está protegiendo al LED. Y lo único que le puse la batería, miren. ¿Ve? Le puse una batería y ahora no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque estoy conectando que el LED y le puse la resistencia. ¿Qué va a hacer la resistencia? Evitar de que entre toda la corriente de la batería y no se me queme el LED. Más o menos, medio que hacia la Profe, distancia. Sí, una pincita iría al negativo y otra iría a la resistencia. exacto. Un cablecito, yo usé cablecito, pero si no, una patita iría, la patita libre del LED iría, la patita más larga va a la resistencia. ¿Bien? Sí. La patita más, y la otra patita a otro agujerito. Y la patita libre de la resistencia a otro agujerito. Bien, y profe, sin la protoboard no se puede hacer andar el LED, tan solo... Sí, ¿por qué? Porque si usted agarra, mire, agarre la resistencia, agarre la patita larga ¿cómo se llama? De la resistencia, póngale una cinta, agárrelo, ármelo los dos ahí. Bueno. Ajá, bien. Y después la pone a esta pata
en el positivo de la batería y en el otro en el positivo de la otra batería. A ver si yo tengo cinta, lo hago acá nomás y nos sacamos la duda. Bien. Profe, Disculpe, profesor, igualmente, ¿se pueden abrir las patitas Sí, tranquilamente, abran las patitas porque no hay problema. Acá está, como digo, después mi... Ahí tengo la... por favor, silencien los micrófonos. Profe, le comento que ya estamos excedidos en el tiempo, ¿sí? Recuerden que siempre tenemos como un horario fijado justamente para el uso de la plataforma. Entonces, sí, tenemos Bueno. que ir cerrando, y Perfecto. damos lugar a otras capacitaciones que están en Bueno, espera. bien. Bueno, profes, un gusto, la verdad, de haber podido enseñar de esta manera. Mire, yo le hago acá ver rápido, lo puse, lo conecté, no usé la protoboard, usé las patitas, no sé si lo pueden ver, le puse una cinta ahí, ¿ve? Que se unieron las patitas y ya lo conecto a la batería. Ahí se prende. Bueno, profe, no los agobio más con todo lo que quiero enseñarle y después ahora tengo que acomodar todo lo que tengo de lo que tiene acá, pero bueno, un gustazo, me encanta enseñar lo que sé y sobre todo compartirlo porque de esta manera sé que somos transmisores y reproductores del conocimiento. Así que un gusto para lo que sea. Soy el profesor José Flores, soy profesor en tecnología y tengo la especialidad justamente en robótica y más robótica educativa, que es la robótica que tenemos que enseñar en nuestras aulas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor José. Seguramente este conocimiento nos transforma, después de haber recibido este taller tan interesante, nos invita quizás a pensar de qué modo vamos a explorar estos espacios en las instituciones, cómo vamos a hacer uso de esas herramientas. Sabemos que el carro digital en muchas de las instituciones educativas por ahí todavía se encuentran en cajas guardados, y la idea justamente de estos trayectos de formación es fortalecer las prácticas pedagógicas, fortalecer los aprendizajes de nuestros niños. Entonces, qué hermosa posibilidad que nos brindó hoy día. Desde la Dirección General del Nivel Inicial le agradecemos por compartir sus conocimientos y seguramente nos ha transformado también a nosotros después de este encuentro. Muchas gracias y como les dije a todos los cursantes, el grupo de WhatsApp está abierto para todo tipo de consulta y a ustedes, profes, les dejamos, como les dije hace rato, la posibilidad de que compartan el material en el aula de EduSalta. Muchas gracias, buenas noches, y los esperamos en el próximo encuentro del eje juego. Nos vamos para otro lado, viramos, así es nuestro trabajo, ¿no? En el inicial es como que confluyen todas las áreas. Así que muchas gracias, buenas noches, y gracias por el tiempo que dedican a seguir formándose a todos los colegas. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, profe José. Interesantísimo. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, gracias. Hasta luego, gracias.